Ok, muy buen día muchachos. En esta sesión lo que vamos a tratar de desarrollar es el concepto de elasticidad. Luego, esta sesión va acompañada de una presentación, la cual adjuntaré en el espacio de aulas virtuales. Entonces, cuando hablamos de elasticidad, que va a ser nuestro principal concepto, nos vamos a referir o nos estamos refiriendo básicamente es a una medida de sensibilidad. Es una medida de sensibilidad que tiene una variable cuando cambia otra variable que la afecta a ella. En el caso de la economía, cuando nos referimos a la elasticidad, vamos a referirnos a varios conceptos. El primero de ellos es lo que vamos a denominar la elasticidad precio de la demanda. ¿Y qué es la elasticidad precio de la demanda? La elasticidad precio de la demanda nos muestra el grado de sensibilidad que posee la demanda de un bien cuando cambia su precio. Es decir, la elasticidad lo que nos está diciendo es que, o al menos la elasticidad precio de la demanda, lo que nos pretende presentar es qué ocurre con la demanda de un bien cuando cambia su precio, pero esto nos lo hace en términos proporcionales. Es decir, el dato que estamos observando es un dato de sensibilidad. Y lo que nosotros queremos indagar y lo que nos interesa conocer es si cuando aumenta el precio de un bien, el cambio en la demanda va a ser en la misma proporción, va a ser inferior o va a ser en mayor proporción. Es decir, nos interesa conocer si yo aumento el precio de el producto un 10%, la demanda va a caer en un 5%, va a caer en un 2% o va a caer en un 20% o puede caer en un mismo 10%. Eso es lo que nos interesa comprender y este concepto es muy relevante cuando estamos analizando el comportamiento de la demanda porque eso nos dice hasta qué punto podríamos nosotros subir o no los precios. Les pongo un ejemplo. El caso de los medicamentos necesarios para la vida. Ejemplo, la insulina. La insulina es un bien que por mucho que suba el precio, su demanda no se va a ver tan afectada. ¿Y por qué? Porque es un bien sumamente necesario, es indispensable para vivir. Si una persona que sufre de diabetes y es dependiente a la insulina deja de consumirla, pues simplemente muere. Luego, sin importar cuánto cueste, lo normal es que se haga lo necesario para poder adquirir dicho bien. ¿Cómo se calcula esa elasticidad? Entonces, el cálculo de la elasticidad y el concepto en general es muy similar al concepto que habíamos trabajado anteriormente, que era el dependiente. No obstante, la elasticidad ya lo que va a hacer es el cálculo de una variación en términos porcentuales. Y luego vamos a decir que la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a la variación porcentual de las cantidades sobre la variación porcentual en el precio. Esa es la fórmula para determinar la elasticidad precio de la demanda. Y vamos a desagregar esa fórmula que tenemos ahí para encontrar diversas maneras de calcularla. Entonces, para calcular una variación porcentual, esa variación porcentual es igual a ¿qué? Recordemos que una variación es el momento 2
menos el momento 1. Y si queremos hallar eso en términos porcentuales, vamos a tener momento 2 menos el momento 1 sobre momento 1 por 100. Eso es una variación porcentual. Momento 2 menos el momento 1 sobre momento 1. O también lo podemos encontrar como momento final menos el momento inicial sobre el momento inicial. En sentido estricto es exactamente lo mismo. Ahora, para poner un ejemplo de eso, si yo gano un salario de 1.000.000 de pesos y mañana me suben 50.000 pesos en ese salario, es decir que yo el siguiente mes voy a recibir 1.050.000, ¿cuál fue el aumento en términos proporcionales que tuvo mi precio? Entonces, para hacer eso yo hallo una variación porcentual y yo digo, el salario del mes de febrero, de marzo, fue 1.000.000 de pesos. El salario del mes de abril fue de 1.050.000 pesos. ¿Cuánto subió mi salario? Pues subió 50.000 pesos. Pero esos 50.000 pesos proporcionalmente ¿a cuánto equivalen? Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula de variación porcentual. Y eso sería momento final menos momento inicial sobre momento inicial. O momento 2 menos momento 1 sobre momento 1. Es decir, 1.050.000 menos 1.000.000 sobre 1.000.000. Y todo esto multiplicado por 100. Esto quedaría igual a 50.000 sobre 1.000.000. Todo esto por 100, es decir, un 5%. El salario entonces aumentó en un 5%. Y les pongo este ejemplo para tratar de comprender cómo es que vamos a aplicar esta variación porcentual sobre esa otra variación porcentual. Teniendo claro la manera como se determinan estas variaciones porcentuales, vamos entonces a proceder a desagregar esta ecuación para tratar de encontrar quizás formas más sencillas de su cálculo. Entonces ya sabemos que la variación porcentual sería una variación de 2 menos 1 sobre 1. En otros términos, esta misma ecuación podría ser reescrita de la siguiente manera. Cantidad 2 menos cantidad 1 sobre cantidad 1. Todo esto sobre precio 2 menos precio 1 sobre precio 1. Y teniendo eso en cuenta, podríamos decir entonces que si aplicamos, o bueno, terminamos de resolver esto. Eso sería, recuerden que esta cantidad 2 menos cantidad 1 lo podemos reescribir como variación de Q sobre Q1. Y este P2 menos P1 lo podemos reescribir como variación de P sobre precio 1. Y ahora ya podemos utilizar una regla muy conocida por todos, que es la regla de la oreja, o también conocida como la regla del teléfono. Y eso es que si tenemos dos fracciones como estas, vamos a tener lo siguiente: variación de la cantidad por precio 1 sobre variación en el precio por cantidad 1. Este por este y este por este. Recuerden que es una multiplicación, luego el orden de los factores no va a alterar nuestro producto. Y esto podría ser reescrito simplemente como la variación en la cantidad sobre la variación en el precio por el precio 1 sobre la cantidad 1. Y esa es otra manera de determinar nuestra elasticidad precio de la demanda.
En términos prácticos, me parece que esta forma es mucho más sencilla que hallar dos variaciones porcentuales para luego hacer su división. Y finalmente lo que está haciendo es lo mismo. Entonces ustedes pueden tener un aspecto como este más amplio, como este de acá arriba, pueden tener ese o pueden desarrollarlo a través de variaciones porcentuales. Cualquiera de los métodos es el mismo porque finalmente la ecuación es exactamente la misma. Esta ecuación en ningún momento está cambiando. Simplemente la hemos reescrito. Entonces, teniendo ya en cuenta cómo se comporta o cuál es la fórmula para determinar esta primera elasticidad, que es lo que conocemos de elasticidad precio de la demanda, vamos a pasar un poco a hablar sobre las diferencias entre la elasticidad y la pendiente. Entonces, recordemos que la pendiente, nosotros ¿cómo la llamamos? La llamamos como la variación del precio sobre la variación en la cantidad. Las dos son variaciones. ¿Y qué nos decía esa pendiente? Cuánto en términos absolutos variaba el precio cuando variaba la cantidad demandada u ofertada de un bien o un servicio. Pero esos dos conceptos son muy diferentes y nos ofrecen explicaciones distintas también. Lo primero que vamos a decir es que la elasticidad, voy a poner elasticidad simplemente como E por ahorrar espacio, la elasticidad mide cambios en términos porcentuales. Y la pendiente como M, mide o representa cambios absolutos. Nosotros cuando hacemos análisis con la elasticidad estamos viendo qué ocurre con la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en un 1%, por ejemplo. Y eso nos permitirá entonces tomar decisiones si es posible aumentar o no aumentar el precio de un bien. ¿Qué tan rentable es? Porque yo puedo aumentar el precio de un bien en un 10% y puede que mi demanda solamente caiga en un 2, en un 3%. Y eso me está diciendo entonces que aunque pierdo algún grado de cantidad demandada, pues eso lo puedo recuperar muy fácilmente con el aumento en el precio. No obstante, si yo subo el precio un 10%, pero la cantidad demandada se vería afectada en un porcentaje mayor, en una proporción mayor, quiere decir que si aumento en el precio va a hacer que mi demanda caiga mucho más allá de un 10%. Y eso entonces ya me toca tomar una decisión respecto a la inviabilidad de subir ese precio, porque estaría llegando a una situación peor de la que estoy inicialmente. Entonces, muy importante, la elasticidad mide cambios porcentuales, la pendiente mide simplemente variaciones absolutas. Lo segundo, la elasticidad no cambia aunque cambie la unidad de medida. La pendiente sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mido una demanda teniendo en cuenta las cantidades, por ejemplo en gramos, tengo una demanda con cantidades en gramos y mido la pendiente para esa demanda en cualquier punto y luego cambio esa demanda y la pongo ya esas cantidades no en gramos sino en kilogramos y vuelvo y mido la pendiente en el mismo punto y va a ser distinta. La pendiente varía de acuerdo a la unidad de medida que estemos utilizando. Entonces, si las cantidades no son gramos sino kilogramos, vamos a tener una pendiente diferente. La elasticidad no.
la elasticidad en un mismo punto va a ser igual sin importar si lo medimos respecto a gramos, respecto a kilogramos o a toneladas. Es exactamente igual. No importa la unidad de medida que estemos utilizando. No importa si son litros o son mililitros. Es igual. La elasticidad en un único punto, en un mismo punto. Y eso también nos lleva al tercer y último punto de diferencias entre elasticidad y pendiente. Y es que recuerden que la pendiente de una curva lineal va a ser igual en cualquiera de los puntos. Ya vamos a mirarlo a través de un ejemplo. Pero la elasticidad varía a lo largo de la curva, así sea lineal. Entonces vamos a analizar este punto 2 y 3, el que les acabo de mencionar y este que tengo acá escrito, por medio de un ejemplo. Voy a presentar un gráfico en el cual voy a tener dos condiciones exactamente iguales, una demanda que es exactamente igual la una a la otra, pero voy a tener dos niveles en la cantidad. Voy a medirlo uno en gramos y el de abajo lo va a medir en kilogramos, pero es lo único que va a cambiar. El precio no va a variar y la curva va a ser exactamente la misma para los dos. Vamos a decir que el precio empieza en 200, 400, 600, 800, 200, 400, 600 y 800. Y entonces vamos a poner en el primer momento, vamos a decir que estos son 1000 gramos, 2000 gramos, 3000 gramos, 4000 y 5000 gramos. Y en la parte de abajo vamos a escribir las mismas cantidades, pero ahora no en gramos, sino en kilogramos. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 kilogramos. Es el mismo gráfico, no va a cambiar nada y vamos a tener entonces una pendiente de una demanda de la siguiente manera. Esta es nuestra demanda. Vamos a calcular la elasticidad y la pendiente para ejemplificar esos componentes que la diferencian la una a la otra. Vamos a empezar observando que la pendiente varía según la unidad de medida que tenga. Vamos a analizar la pendiente y vamos a decir que esto es momento 1 y esto es momento 2. Vamos a calcular la pendiente. Recordemos, la pendiente es variación en el precio sobre variación en la cantidad. Momento 1, momento 2. Entonces tendríamos que esto sería igual a ¿qué? ¿Cuánto varía el precio? El precio pasa de 600 a 400. Entonces tenemos una reducción de 200 en el precio. Sobre una variación en la cantidad que está pasando en el primer momento, de 3000 a 4000. Entonces hay una variación de 1000. Luego, esa pendiente es igual a menos 0,2. ¿Qué hubiera pasado si nosotros lo hubiéramos hecho con kilogramos? Esto es medido a través de la unidad de medida, gramos. Ahora vamos a hacer el mismo punto, esa misma pendiente, pero medida a través de otra unidad de medida, valga la redundancia, que serían los kilogramos. Y tendríamos, ¿cuánto varió el precio? Lo mismo. ¿Y cuánto varió la cantidad? La cantidad pasó de 3 a 4 kilos. Y eso es menos 200. La pendiente en un mismo punto
Acá no estamos cambiando el punto, estamos moviéndonos de 1 a 2. Varía si la medimos en gramos o si la medimos en kilogramos. Luego, eso comprueba entonces que esa pendiente está muy apegada a esa unidad de medida. ¿Qué pasa con la elasticidad? ¿Qué nos decía la elasticidad? Nos dice, mire, la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual en la cantidad sobre la variación porcentual en el precio. Y yo les dije que a mí por facilidad me parece que es mucho más fácil tener variación en la cantidad sobre variación en el precio por precio 1 sobre cantidad 1. Entonces, vamos a medirlo con los gramos. Tendríamos con los gramos que la variación en la cantidad se mueve de 1 a 2, 1000, porque pasa de 3000 a 4000, sobre la variación en el precio. La variación en el precio es, antes era 600 y ahora 400, menos 200. Y eso lo multiplicamos por el precio 1. ¿Cuál es el precio 1? 600. ¿Y cuál es el precio y la cantidad 1? ¿Qué es lo que tenemos acá? Cantidad 1, 3000. Y si hacemos ese cálculo, lo que tendríamos es que 1000 sobre menos 200, que multiplica a 600 sobre 3000, es igual a menos 1. Luego vamos ahora a proceder a calcular esa misma elasticidad, pero esta vez viéndolo no con la unidad de medida gramos, sino con la unidad de medida de kilogramos. Entonces vamos a borrar esto y tendríamos que si analizáramos esa elasticidad con kilos, nos daría variación en la cantidad. Ya pasaría de 1 a 4 kilos. Entonces variación en la cantidad 1 sobre variación en el precio, menos 200. Estaba en 600, ahora en 400, cayó 200 pesos. Por el precio número 1, 600, sobre la cantidad número 1, 3. Y si nosotros realizamos esa operación, entonces tendríamos 1 sobre menos 200 que divide a 600 sobre 3. Y eso es igual a... Denme un momento, creo que he cometido algún error cuando reescribo la operación. Sí, efectivamente había puesto un sobre donde tenía que ir un por, y eso es menos 1. La elasticidad, precio de la demanda, para este punto que estamos observando, para la pendiente que va desde 1, para la parte, el tramo de la curva, perdón, que va desde 1 hasta 2, es igual a menos 1. No importa si lo medimos en kilogramos, no importa si lo medimos en gramos, no importaría si lo midiéramos en libras. Esa es la elasticidad para este punto, que es igual a menos 1. La pendiente vimos que cambiaba. Ahora, el segundo concepto que nos refería a una diferenciación entre elasticidad y pendiente, nos decía que la elasticidad a lo largo de toda la curva varía. Entonces, si yo tomo este punto a este, el resultado es diferente. Es un resultado, perdón. Y si yo tomo de 2 a este otro punto, es distinto. De hecho, si yo me moviera no de 1 a 2, sino de 2 a 1, en la elasticidad, el resultado va a variar. Y varía es porque él nos va a medir variaciones porcentuales. No es lo mismo tener que
un aumento del 10% de 1.000 pesos vaya a ser igual entonces a 1.100. Y no podemos decir que una disminución del 10%, un valor de 1.100, me va a retornar entonces a 1.000. Voy a escribirlo para que sea tal vez un poco más claro. Si yo tengo 1.000 pesos y yo le voy a aumentar el 10%, 1.000 por 10% es 100. Luego tendría final 1.100. Ahora bien, si yo a esos 1.100 le voy a reducir el 10%, no vamos a volver a obtener 1.000 pesos. ¿Y por qué no vamos a obtener esos 1.000 pesos? Porque resulta que el 10% de 1.100 ya no es 100 pesos. El 1.000% de 100, el 10% de 110 es igual, de 1.100 es igual a 110 pesos. Es decir, que ahora el nuevo resultado no va a ser 1.000, va a ser 990. Cuando yo me muevo en términos porcentuales, no es lo mismo moverme del punto 1 al punto 2 que del punto 2 al punto 1. Porque ese 10% de 1.000 ya no va a ser el mismo 10% de 1.100. Y eso genera entonces que en la elasticidad a lo largo de la curva varíe. Cosa que no ocurre con la pendiente. La pendiente, como habíamos visto en otras clases, era igual si la tomaba de 1 a 2, de 2 a 1, si la tomaba de este punto a este punto, indistintamente. Pero vamos a confirmar esta información. Vamos entonces a... Bueno, ya sabemos que la pendiente en este punto estaba, si lo medíamos en términos de kilogramos, era igual a 200. Esa era la pendiente. Cuando nos movíamos de 1 a 2. Vamos a poner un tercer punto. Y vamos a movernos de 2 hasta 3. Entonces vamos a calcular la pendiente medida en kilogramos del punto 2 al punto 3. Y eso va a ser igual a ¿qué? Variación en el precio. El precio pasa de 400 a 200. Menos 200. Sobre variación en la cantidad pasa de 4 a 5. Eso es igual entonces a menos 200. Y si yo tuviera por acá un punto 4 y fuera a calcular la pendiente medida en kilogramos del punto 4 al punto 3, es decir, analizando la pendiente de casi toda la curva que tenemos en el tablero, el resultado debería ser el mismo. Y vamos a comprobarlo. La pendiente medida en kilogramos del punto 4 al punto 3. ¿Cuánto varía el precio? Pasa de 800 a 200, es decir, cae 600 pesos. ¿Cuánto varían las cantidades? Pasan de 2 a 5, varían 3, es decir, menos 200. No importa en qué tramo de la curva calculemos la pendiente. Si es una lineal, lo que vamos a ver es que la pendiente siempre va a ser la misma. Pero eso no ocurre con la elasticidad. La elasticidad varía cada vez que variamos el tramo de la curva que estamos evaluando. Y vamos a utilizar esos mismos puntos. Vamos a recordar que la elasticidad no se ve afectada por la unidad de medida, entonces no es necesario utilizar kilogramos o gramos, indistintamente vamos a obtener el mismo resultado. Vamos a tener que la elasticidad precio de la demanda entre el punto 1 y 2
es igual a menos 1. Ese fue el resultado que hallamos hace un momento. Ahora vamos a calcular la elasticidad precio de la demanda entre el punto 2 y el punto 3. Y si calculamos eso, tendríamos la variación en la cantidad. La cantidad pasa de 4 a 5. Sobre la variación en el precio. El precio pasó de 400 a 200. Menos 200. Por el precio número 1. ¿Cuál sería el precio 1? Pues el precio que ahora tenemos referenciado como 2. Porque es el momento inicial. Pasamos de 2 a 3. Por eso lo vamos a mencionar como precio 1. Aunque acá diga 2. 400 sobre la cantidad 1, 4. La elasticidad precio de la demanda en el tramo 2, 3 es igual a, vamos a realizar nuestra operación, 1 sobre menos 200 que multiplica a 400 sobre 4. Y esto es igual a menos 1 metro. Es decir, que esto sería igual a menos 0,5. Cuando cambiamos el tramo de la curva, ya nos va a cambiar la elasticidad. Pero incluso si nos moviéramos del punto 2 al punto 1, ¿qué va a pasar con esa elasticidad? Vamos a representarlo por acá a un ladito. Y vamos a decir la elasticidad precio de la demanda cuando nos movemos del punto 2 al punto 1. Es decir, lo que habíamos calculado de manera inicial. Y en ese punto tendríamos que este sería el momento inicial y este el momento final. Variación en el precio. Perdón, variación en la cantidad. La cantidad pasa de 4 a 3. Menos 1. Sobre la variación en el precio. Pasó de acá a acá, de 400 a 600, 200, que multiplica al precio número 1, al precio número 1, 400, sobre la cantidad número 1, 4. Y si realizamos esta operación, tendríamos 1 sobre 200 por 400 dividido 4, eso sería menos 0,5. Y antes, ¿cuál era el resultado? 1. En ese mismo tramo, en este punto, cuando lo medimos en la caída, el resultado nos daba 1. Pero si nosotros medimos esto en el aumento, el resultado ya es menos 0,5. La elasticidad siempre cambia de un tramo a otro. La elasticidad no es igual a lo largo de la curva. La elasticidad siempre va a variar. No importa si nuestra curva es lineal. La elasticidad siempre varía, como lo acabamos de comprobar. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a ver otros tipos de elasticidad y de esa manera tratar de comprender la utilidad real de este tema y de esa forma de comprender. Pero antes de ello, vamos a presentar los diferentes tipos de elasticidades medidos desde la demanda. Entonces, la demanda puede ser inelástica. Puede ser perfectamente inelástica. Vamos a observar primero estos dos tipos de elasticidades. ¿Cuándo nos referimos a que es inelástica? Vamos a verlo gráficamente. Una demanda es inelástica cuando la forma de su curva se aproxima a algo como esto.
Ahora bien, es muy importante comprender que eso es solamente tratando de darle una concepción visual, porque como la elasticidad cambia a lo largo de toda una curva, puede tener momentos en que sea muy inelástica y otros donde sea muy elástica. Pero lo que quiero denotar esto es lo siguiente: ¿por qué decimos que esta forma dependiente de esa curva es inelástica? Porque supongamos que este es el precio 1, cantidad 1, precio 1, y yo me voy a mover hasta el siguiente precio 2. Tendría entonces unas cantidades 2. Y eso me está mostrando que, me dice, mire, usted sube mucho el precio, pero su cantidad demandada varía muy poco. Básicamente usted puede subir su precio cuanto quiera y su cantidad demandada no se va a ver tan afectada. Cuando decimos que una demanda es inelástica, cuando la elasticidad precio de la demanda tiene un resultado menor que 1. Si la elasticidad es menor que 1, lo que me está diciendo es, mire, la demanda va a caer menos de lo que cae, de lo que aumenta el precio, o la demanda va a aumentar menos de lo que disminuye su precio. Entonces, si esa elasticidad es menor que 1, y eso lo vamos a analizar siempre en valor absoluto, porque recuerden que esa elasticidad siempre va a tener una característica, y es que es negativa. ¿Por qué es negativa? Por la forma de nuestra pendiente. Pero nosotros no vamos a tener en cuenta ese signo negativo, porque todos los resultados de la elasticidad los vamos a ver en elasticidad, precio de la demanda, como valor absoluto. Esto es, si acá dice menos 2, el valor absoluto será 2. La elasticidad precio de la demanda la leemos en términos absolutos. Ahora bien, existe otra forma de verla, una demanda inelástica, y es cuando observamos que la demanda de ese bien se comporta de la siguiente manera. Hay una cantidad demandada fija y no importa cuánto suba el precio, la demanda es siempre igual. ¿Por qué ocurre eso? Porque los pacientes con enfermedades crónicas deben consumir sus medicamentos siempre. Y no importa cuánto suba el precio, vamos a seguirlos demandando. Y eso lo denominamos perfectamente inelástica. No importa cuánto cambie el precio, la demanda no va a cambiar. Continuando, vamos entonces ahora a hablar de no las inelásticas, sino las elásticas. De nuevo, voy a utilizar las mismas dos gráficas que tenemos acá. ¿Qué es una demanda elástica? Es una demanda como la siguiente. Observemos qué ocurre en este caso. Precio 1, cantidad 1. Bajamos el precio. Una disminución en el precio genera un aumento en la demanda más que proporcional. Si observamos acá, el precio cayó en 3 cuadros, pero la demanda aumentó en 4. 1, 2, 3, 4, en 5. 4 acá, y medio, 5. Entonces, cae el precio y la demanda sube más que proporcional. A eso lo llamamos elástica. Si subimos el precio, es decir, si hacemos el movimiento contrario al que acabé de explicar, que acá de hecho tenía los valores de precio y de cantidad trocados. Precio 1, cantidad 1, precio 2, cantidad 2. Si el movimiento fuera al contrario, vamos a aumentar el precio de este punto a este punto, nuestra demanda caería más que proporcional. Y entonces, ¿cómo sabemos si una demanda es elástica? Cuando hacemos el cálculo
y la elasticidad precio de la demanda nos da un resultado mayor que 1. Quiere decir que el cambio es más que proporcional. Hay otros tipos de demanda que vamos a denominar perfectamente elásticas. ¿Y a qué se refiere? A que esa demanda perfectamente elástica se comporta más o menos como esto. ¿Y qué me está diciendo esta línea de demanda? Me dice, ese es el precio y no importa cuál sea la cantidad, el precio siempre va a ser el mismo. El precio no varía ante cambios en la cantidad. Demanda perfectamente elástica. Y hay una tercera demanda en términos de elasticidad, cuando hablamos de que son elásticas. Y esa tercera demanda en términos elásticos es lo que denominamos una demanda con elasticidad unitaria. Si quisiéramos tratar de hacer un gráfico para representar esa demanda con elasticidad unitaria, podríamos decir que se comporta como algo así. Y esa elasticidad unitaria ocurre en un punto de esa demanda. Y sabemos que es una elasticidad unitaria cuando calculamos la elasticidad de la demanda, la elasticidad precio, cuando calculamos la elasticidad precio de la demanda, la P para denotar el precio, y el resultado es igual a 1. ¿Qué me dice ese resultado igual a 1? Si aumenta en un 1% el precio del bien, la cantidad demandada va a caer en un 1%. Es decir, que el efecto es proporcional, es el mismo. Si sube el precio un 1%, la demanda cae en un 1%. Si baja el precio un 1%, la demanda aumenta un 1%. Esos son los tipos de elasticidad. Entonces, retomando, tenemos elasticidades que pueden ser, o demandas más bien, que pueden ser elásticas, inelásticas, y esas se dividen en perfectamente elásticas, no hay variación en la cantidad cuando no hay variación en el precio cuando varía la cantidad. Demandas elásticas solita, que lo que nos dice es que el cambio en la demanda va a ser más que proporcional que el cambio en el precio. Demandas con elasticidad unitaria, que lo que nos está denotando es que si cambia en un 1% el precio, la demanda va a cambiar en un 1%. Y el grupo de las inelásticas tenemos una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio en la cantidad demandada es menos que proporcional al cambio en el precio. El precio sube un 1% y la cantidad demandada simplemente va a caer en 0.2%, por ejemplo. Y perfectamente inelástica, que ¿qué nos dice? No importa cuánto baje o suba el precio, la cantidad demandada es la misma, no va a variar. Entonces, continuando con eso, vamos ahora a observar otras elasticidades. ¿Cuáles son esas otras elasticidades? Por ejemplo, voy a poner acá arribita la que acabamos de ver, elasticidad precio de la demanda. ¿Qué nos permite observar esta elasticidad? Si el bien tiene una demanda elástica o inelástica, y eso lo vemos si el resultado es menor que 1, igual a 1 o mayor que 1. El segundo concepto de elasticidad que vamos a trabajar es elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué es la elasticidad cruzada? Es de nuevo una medida de sensibilidad.
¿Y qué nos está diciendo esta elasticidad cruzada de la demanda? Nos dice, mire, ¿cuánto cambia la demanda de un bien cuando varía el precio de un bien complementario o sustituto de dicho bien? Es decir, ¿cuánto cambia la demanda, por ejemplo, de una consola como el PlayStation 4, hoy ya a punto de llegar el 5, cuando varía el precio de sus videojuegos? Cuando varía el precio de FIFA o de PES o de cualquiera de los juegos más populares. Eso lo que nos está refiriendo es cómo se comporta la demanda de un bien cuando varía un complementario. O la otra información que nos da es, por ejemplo, cuánto varía la demanda de la carne de cerdo cuando varía el precio de la carne de res, que es un bien sustituto. Entonces, cuando queremos saber eso, vamos a hacer uso de la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Y cómo se calcula la elasticidad cruzada de la demanda? La fórmula es más o menos la misma. Esto es la variación porcentual en el precio, en la cantidad demandada del bien 1 sobre la variación porcentual en el precio del bien 2. Y si nosotros desagregamos eso, haciendo uso de lo que ya hemos visto, podemos decir que eso termina siendo igual a ¿qué? A la variación de la cantidad demandada del bien 1 sobre la variación en el precio del bien 2 que multiplica al precio inicial del bien 2 sobre la cantidad inicial del bien 1. Lo mismo que teníamos hace un momento cuando hablábamos de la elasticidad precio de la demanda, es la misma fórmula de la elasticidad cruzada. ¿Qué nos está cambiando? Nos está cambiando que ahora el precio ya no es el del mismo bien, sino el de un bien relacionado. Entonces note que ya no tomamos el precio del bien 1, sino del bien 2. ¿Para qué nos sirve este cálculo de la elasticidad? Nos sirve básicamente para poder determinar si un bien tiene si es complementario o si un par de bienes son sustitutos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a decir que los bienes serán sustitutos Entonces vamos a decir que un bien es sustituto cuando el resultado que tenemos en la elasticidad cruzada es cuando la elasticidad cruzada de la demanda tiene un resultado negativo. ¿Y qué quiere decir que, no negativo sino positivo? ¿Y por qué es positivo? Pues básicamente porque cuando aumenta el precio del bien 2, ¿qué va a pasar con la demanda del bien 1? Va a aumentar. Y entonces nosotros lo veíamos hace unos cuantos días, hace ya par de semanas en la clase y decíamos, mire, si aumenta el precio de la carne de cerdo, ¿qué va a pasar con la demanda de pollo? Y la demanda de pollo va a aumentar. ¿Por qué? Porque la gente migra de comprar carne de cerdo para comprar pollo que está más barato. Y eso nos muestra bienes sustitutos. La relación es positiva, por tanto su elasticidad cruzada debe ser negativa. Y complementarios cuando la elasticidad cruzada de la demanda es negativa. ¿Y por qué es negativa? Se los ponía yo en un ejemplo cuando hablábamos de los bienes complementarios y lo acabo de mencionar también. Una de las razones por las cuales en un país como Colombia la venta de consolas como el PlayStation 4 se vieron reducidas durante todo este periodo es porque los videojuegos nunca pudieron ser pirateados y estos videojuegos conservaban el precio del juego original.
Entonces mucha gente decía, pues yo no puedo comprar un PlayStation porque finalmente yo no voy a estar dispuesto a pagar 200 o 250.000 pesos por cada juego. Entonces en últimas, ¿qué pasó? Esas ventas se estancaron. No es que se hayan dejado de vender, no, pero sí se redujeron a comparación de lo que era un PlayStation 3 o un PlayStation 2 o el 1. Entonces esa relación negativa que existe entre los complementarios, es una relación contraria, es lo que nos da un resultado en la elasticidad cruzada como negativo. El segundo o el tercer ya tipo de elasticidad que vamos a ver, y con este vamos cerrando para pasar a realizar algunos ejemplos, es lo que vamos a denominar la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cuál es la elasticidad de ingreso de la demanda? La elasticidad de ingreso de la demanda nos va a presentar a nosotros el nivel de sensibilidad que tiene la demanda de un bien ante cambios en el ingreso del individuo. Y recuerden que nosotros ya hemos hablado de esto antes de hablar de elasticidad. Y decíamos que existían bienes que cuando aumentaba el ingreso de la persona, lo que ocurría con la demanda de ese bien era que caía. Y que habían otros bienes que se comportaban de una forma más normal, y era que aumentaba el ingreso y aumentaba la demanda de ese bien. Y luego catalogábamos los bienes como inferiores y normales. ¿Cómo se calcula esa elasticidad de ingreso de la demanda? La fórmula es básicamente lo mismo. Elasticidad de ingreso de la demanda es igual a la variación, vamos a hacerlo desde la forma más extensa, variación porcentual en la cantidad demandada sobre la variación porcentual, ya no en el precio, sino en ¿qué? En el ingreso del individuo. Y eso lo podemos reescribir como la variación en la cantidad demandada sobre la variación en el ingreso, que multiplica al ingreso 1 sobre la cantidad 1. Y entonces, ¿de qué nos va a servir este cálculo de la elasticidad? Como se nos mencionaba hace un momento, esto nos va a servir es para determinar si los bienes son normales o inferiores. Entonces vamos a tener normal, bien de tipo normal o bien de tipo inferior. Cuando me refiero a bienes, estoy hablando de bienes y servicios de manera indistinta. No crean que solamente la elasticidad se calcula para los bienes. No, también se hace para los servicios. Solo que para no extenderme mucho, pues digo bien y me refiero a ambos. Si el bien es normal, la elasticidad de ingreso va a ser superior a 1. ¿Y qué vamos a decir con esto? Que es un bien normal, pero a su vez elástico. ¿Por qué elástico? Porque si es mayor que 1, lo que nos está diciendo es, miren, si aumenta el ingreso, aumenta la demanda del bien. Ya solamente con esa información sabemos que es normal. A mayor ingreso, mayor consumo. Bien normal. Pero además nos dice que aumenta en una proporción mayor al cambio en el ingreso. Es decir, el ingreso aumentó un 1%, pero la demanda del bien aumentó en un 1.5% o en un 2%. Aumenta, sí, es un bien normal, pero aumenta más que proporcional. Luego es un bien normal elástico. Si es mayor que 0, pero menor que 1, ¿quiere decir que es un bien normal? Sí, pero esta vez va a ser inelástico. ¿Por qué? Porque aunque se comporta como un bien normal, aumenta el ingreso y entonces aumenta el consumo del bien, pero si el ingreso aumentó un 1%, pues la demanda de ese bien solo aumentó un 0.5% o un 0.2%. Entonces aumenta, pero aumenta menos que proporcional, por eso es inelástico. Normal elástico, normal inelástico. Y los bienes inferiores son aquellos bienes que su resultado en la elasticidad de ingreso es menor que 0. ¿Y por qué? Porque existe entonces una relación negativa. Aumenta el ingreso, cae la demanda.
y eso es lo que vamos a denotar como un bien inferior. Listo, muchachos, con eso cerramos lo que es el tema conceptual de la elasticidad. Ahora vamos a proceder a hacer una serie de ejercicios. En la presentación que adjunto van a ver un listado de 10 ejercicios. Vamos a desarrollar en este momento solamente un par de ejercicios de ellos. Ok, entonces la idea de estos ejercicios, voy a ver acá ejemplos, es la siguiente: es calcular la elasticidad de acuerdo a la información que nos brinden. Es decir, si nos dan información de la demanda de un bien y el precio de otro bien, pues yo sé que voy a tener que calcular una elasticidad cruzada. Si nos dan información en términos de la demanda de un bien y el ingreso de los individuos, pues será una elasticidad de ingreso. Y si nos dan información de la demanda de un bien y el precio del mismo bien, pues vamos a calcular la elasticidad precio. Todos estos ejercicios van a ser con elasticidades de la demanda. ¿Por qué no vamos a hacer ejercicios con elasticidades de la oferta? ¿O por qué no vimos elasticidad de la oferta? Porque eso va a ser una tarea para ustedes. Ustedes van a consultar cuáles son las elasticidades de la oferta, solamente en términos conceptuales, para que conozcan que también existen elasticidades para la oferta. Luego vamos a desarrollar el ejercicio número 1, que está en la diapositiva. Ese ejercicio número 1 dice lo siguiente: suponga que el precio de la pizza es constante y que se compran 9 pizzas por hora. Entonces el precio de las hamburguesas sube de 1.5 a 2.5 dólares. Entonces vamos a empezar a tomar la información. Ya sabemos que existen dos bienes: pizza y hamburguesas. El precio de la pizza es constante y el precio de las hamburguesas pues varía. Nos están diciendo que pasa, es un precio 1 de 1,5 dólares y el precio 2 es de 2,5 dólares. Sabemos que la demanda de pizzas en el primer momento es de 9 por hora, 9 pizzas por hora. Y nos dice, no hay ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de pizzas compradas. No hay ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de pizzas comprada aumenta a 11 por hora. Es decir que tenemos una cantidad de mandados que sería igual a 11. ¿Qué tipo de elasticidad tenemos que calcular? A ver qué tenemos de información. Tenemos un cambio en la demanda de un bien, que es la pizza, y tenemos también un cambio en el precio de otro bien, que son las hamburguesas. Como vemos la información que nos están dando, vamos a tener que calcular una elasticidad cruzada. ¿Y cuál es la fórmula de la elasticidad cruzada? La mencionábamos hace un momento. La elasticidad cruzada, su fórmula es variación en la, vamos a hacerlo de nuevo extensa para que veamos siempre las dos maneras para hacerlo. Variación porcentual en la cantidad demandada del bien 1 sobre la variación porcentual en el precio del bien 2. Eso lo podemos reescribir de la siguiente manera: variación en la cantidad demandada del bien 1 sobre la variación en el precio del bien 2, que multiplica al precio inicial del bien 2 sobre la cantidad inicial del bien 1. Teniendo en cuenta eso, resolvamos. Variación en la cantidad demandada del bien 1.
pasó de 9 a 11. Ok, cambió. Vamos a poner elasticidad cruzada de la demanda. Es igual. Variación en la cantidad 2 sobre variación en el precio. El precio pasó de 1.5 dólares a 2.5 dólares. ¿Qué quiere decir eso? El precio varió $1 por el precio del bien 1, el precio inicial, 1.5 sobre la cantidad inicial de las pizzas, 9. Y entonces vamos a hacer ese cálculo. Y tenemos 2 sobre 1 que multiplica a 1.5 sobre 9. Y eso es 0.33 o 1/3. ¿Y eso es positivo o es negativo? Fijémonos que hayamos puesto los signos bien. La variación en la cantidad, la variación fue positiva. La variación en el precio, la variación fue positiva. Es decir, no tenemos ningún error en los signos, no obviamos poner ningún signo y eso nos dio positivo. Cuando la elasticidad cruzada de la demanda nos da positivo, entonces ¿de qué tipos de bienes estamos hablando? Sustitutos. ¿Qué quiere decir esto? Que las pizzas y las hamburguesas son bienes sustitutos. ¿Por qué? Porque cuando cambia el precio de las hamburguesas, la demanda de pizzas aumenta de manera positiva. Si sube el precio de las hamburguesas, aumenta la demanda de la pizza. Luego eso también nos permitiría inferir que si disminuye el precio de las hamburguesas, ¿qué va a pasar con la demanda de las pizzas? Pues también va a disminuir. Luego seguirían siendo bienes sustitutos. Existe una relación positiva entre ellos dos. Tiene una misma dirección. Sube el precio de uno, sube la cantidad demandada del otro. Baja el precio de uno, baja la cantidad demandada del otro. Vamos a observar otro ejercicio. Vamos a poner el ejercicio número 4 que tenemos en la diapositiva. Vamos a ver qué dice ese ejercicio número 4. Dice, suponga que el precio de las motos de bajo cilindraje es constante y que se compran 20 motos de bajo cilindraje por semana. Entonces, el ingreso de las familias sube de $1.000 a $1.500. No hay ningún otro factor que influya en los planes de compra y la cantidad de motos de bajo cilindraje compradas baja a 14 por semana. Entonces, en este ejercicio número 4 que tienen en la diapositiva, nos está dando la siguiente información. Nos dice qué pasa con la demanda de motos. Y además, no nos dice el precio de las motos. Lo único que nos está diciendo es el ingreso de las familias. ¿Qué pasa con la demanda de motos? Tenemos una cantidad 1 que es igual a 20 motos por semana. Y una cantidad 2 que es igual a 14 motos por semana. Y el ingreso pasó de $1.000 a un ingreso 2 de $1.500. Como tenemos cantidad e ingreso, vamos entonces a decir que vamos entonces a entender que debemos calcular la elasticidad ingreso de la demanda. ¿Cómo calculamos la elasticidad de ingreso de la demanda? Recordemos que la fórmula es la siguiente. La fórmula es elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual en la cantidad sobre la variación porcentual en el ingreso. Esto lo podemos reescribir como la variación en la cantidad sobre la variación en el ingreso, que multiplica la cantidad al ingreso 1 sobre la cantidad 1. Entonces esto sería ¿cuánto varió la demanda? Pasó de 20 a 14, es decir,
cayó en 6 unidades. Sobre ¿cuánto varió el ingreso? Pasó de $1.000 a $1.500, creció en $500, que multiplica al ingreso número 1, $1.000, sobre la cantidad número 1, 20. Y si calculamos esta elasticidad de ingreso, lo que tendríamos sería lo siguiente: menos 6 sobre 500, que multiplica a 1000 sobre 20. Esto es menos 3.5. Perdón, menos 3/5. Un error ahí al leer el número. Menos 3/5. Esto es una elasticidad de ingreso y el resultado es negativo. ¿Y qué nos dicen las elasticidades de ingreso cuando el resultado es negativo? Que el bien que estamos estudiando es un bien inferior. ¿Por qué es un bien inferior? Porque resulta que aumentó el ingreso y cayó la demanda. La elasticidad, por tanto, es negativa y nos muestra la elasticidad ingreso, nos muestra que este bien que estamos estudiando es un bien inferior. Listo, muchachos, con esto cerramos esta sesión y con esto cerramos el tema de elasticidad. Les quedan pendientes los ejercicios que están en la diapositiva. Deben realizarlos para la clase del día jueves. Nos vemos, que tengan muchos éxitos, feliz fin de semana, que descansen.